Vamos a iniciar con esta mini conferencia sobre el tema de los enganchados de Valle Nacional. Quiero agradecer su presencia a todas las personas que nos acompañan esta mañana y también a quienes nos puedan ver después por internet. Muchas gracias por el interés en este tema. Vamos a revisar básicamente como las dos posturas, ¿no? La postura de la leyenda negra de Valle Nacional, y vamos a revisar también otra manera de entender el fenómeno, es decir, no quedarnos únicamente con el planteamiento que hemos aprendido o que hemos escuchado a través de la transmisión oral, de lo que el abuelo le contó al hijo y el hijo se lo contó al nieto y así sucesivamente, que a veces se sustentan en elementos de crónica o en elementos literarios y que nos dan una visión que a veces pudiera no estar tan cercana a la realidad. Entonces, la intención de estas jornadas de historia popular es que los asistentes puedan en un momento dado tener estas dos alternativas de visión. Entonces, vamos a iniciar con nuestra conferencia. E iniciaríamos planteando que en el siglo XIX, es decir, todo el 1800, que es en la historia de México un siglo de muchos cambios, porque iniciamos con el periodo independiente, se convierte el país en un primer imperio, posteriormente hay todo un esfuerzo de un grupo de liberales por convertirlo en una república, llega un segundo imperio y después de ese imperio viene todo el proceso de reforma y todos los esfuerzos del gobierno de Juárez y del gobierno de Díaz por convertirlo en un país diferente o en un verdadero país. En aquellos años, a partir de las ideas de Adam Smith y de otros economistas como Carlos Marx, se tenía esta idea del determinismo económico. Se decía que los países del norte o los habitantes del norte eran altamente productivos, ¿sí?, que eran muy trabajadores y generaban mucha riqueza, a diferencia de los países del sur, ¿no?, que eran indolentes, que eran flojos, que eran pocos productivos. Y tal parecía que la realidad de lo que sucedía en el mundo confirmaba esta teoría. Es decir, después de la independencia de los Estados Unidos y de la liberación de los esclavos de la parte sur, Estados Unidos mecaniza el campo y al mecanizarlo logra producción de grandes volúmenes de granos, de grandes volúmenes de algodón, y el campo estadounidense se convierte en un campo altamente productivo. Ese esquema de mecanización en los Estados Unidos va a ser copiado primero en los estados del norte del país. Y ya muy lejos de entrado el siglo XIX, será llevado a los estados del sur. Por lo consiguiente, habrá grandes niveles de producción en los estados del norte, mientras que en los estados del sur seguirá existiendo un esquema de cultivos para la supervivencia o de cultivos de autoconsumo, y esto sí generaba una disparidad en cuanto a la producción de bienes y servicios entre el norte, que efectivamente era más productivo, frente al sur, que aun cuando tenía una gran cantidad de riqueza, no alcanzaba a explotarla de manera eficiente o de manera intensiva. Entonces sí se veía ese aspecto de disparidad. Y ante esa circunstancia, existía la necesidad de que todo el país entrara en un proceso de gran producción, no solo en la parte agrícola, sino también en la parte industrial. De tal manera que allá, entre los primeros gobiernos que empiezan a preocuparse por esta circunstancia, una vez instaurada la independencia de México, en el gobierno de don Guadalupe Victoria, se expide esta ley, la Ley de Colonización de 1824. Era una ley que planteaba lo siguiente: que al tener México una gran extensión de territorio que no era aprovechada y que no era habitada, se invitaba a cualquier extranjero que quisiera colonizar para que pudiera tener privilegios y derechos de explotación sobre la tierra con el solo hecho de venir y fundar pueblos o fundar poblaciones o fundar unidades productivas en el territorio nacional, ¿no? Uno de los casos
muy curiosos que existen en la historia del país es el de este señor Tadeo Ortiz, ¿no? Tadeo Ortiz se toma la ley de colonización muy a pecho y decide internarse en la zona del Coatzacoalcos y empezar a fundar poblaciones. Entonces, pueblos como Minatitlán, por ejemplo, como Hidalgotitlán, y uno muy curioso que se llama Barragantitlán, porque así se llamaba el gobernador del estado de Veracruz en ese tiempo, fueron fundados por él. Él era un personaje de ascendencia española que tomó la ley y dijo, pues yo me voy a fundar pueblos en esta zona y por lo consiguiente voy a obtener privilegios y riqueza económica al fundar pueblos. Se trataba entonces de que la mayor parte del territorio nacional se volviera productiva y estuviese poblada y aprovechada a partir de sus propios elementos de riqueza. También existía, como incluso hasta los años 50 existió en el concepto de indigenismo de este país, la idea de que la población indígena era un problema. Es decir, se le veía como un problema y no como un elemento capaz de insertarse a partir de su propia cultura, de sus propios procesos y de su propio componente ideológico que podía insertarse en la vida nacional. Pero no, el concepto del indio era que, o del indígena, era que era un estorbo, era un lastre para el desarrollo del país y de alguna manera había que cambiar eso. Las políticas de los gobiernos fueron muy dispersas, muy dispares en cuanto a la forma en la que se atendía a la población indígena, ¿no? Sobre todo porque en algunos casos los indígenas ante los fenómenos de apropiación de tierra van a mantener una circunstancia de rebeldía. Aquí, por ejemplo, les pongo un extracto de un texto de aquellos años, de por ahí de 1850, 1880, donde se habla, ¿no?, en relación al cultivo del tabaco, pues que los indígenas no saben del cultivo del tabaco, que simplemente lo siembran, ¿no?, y sin darle el aprovechamiento y el cuidado necesario para poder producir tabaco de buena calidad, ¿no? Entonces, era parte del concepto que se tenía, pues de que los indígenas eran más que una ventaja para el país, pues un factor que restringía el progreso de esta nación. De tal forma que era necesario desde el gobierno impulsar políticas que produjeran el crecimiento del campo y el crecimiento de la industria, ¿sí? Por un lado, entonces, aparece ya en la época de Sebastián Lerdo de Tejada, es decir, al finales del siglo XIX, y el gobierno de Porfirio Díaz, aparecen las leyes de deslinde y lotes baldíos que permiten a quienes tengan el recurso necesario de poder apropiarse de extensiones de terreno que no están siendo productivas y ponerlas a trabajar. Con base en estas leyes se dan una gran cantidad de peticiones de dotación de tierras, se dan afectaciones a los bienes comunales y se da la apropiación de grandes extensiones de terreno en favor de particulares que asumían en ese momento que estarían trabajando en el colocar modos productivos dentro de esos terrenos. A su vez, para la parte de la industria, ya en el periodo de don Porfirio Díaz, desde el inicio de su primera etapa de gobierno, se impulsan las leyes de fomento industrial que venían también desde la época del presidente Lerdo. Se busca también que la industria empiece a despegar y esta industria florecerá sobre todo en la parte del norte, ¿no?, en estados como Nuevo León y Sonora, en algunos estados del altiplano como Tlaxcala y la Ciudad de México, pero será poco intensa la industrialización en los estados del sureste del país. Con base en las leyes de deslinde, van a aparecer entonces en la región grandes extensiones concentradas en pocas manos, ya sea a través de organizaciones o a través de individuos, pero utilizando los mecanismos que la ley proveía, tendremos que una buena cantidad de los terrenos regionales van a ser propiedad de pocas personas. De las 30 haciendas más grandes de la región, yo aquí pongo un listado de 10 de ellas, y quisiera
pues antes de continuar, que pusieran atención a este nombre. Es el último de esta lista de 10. ¿Sí? Se trata de Cándido Fernández, de la hacienda de San Cristóbal, en Valle Nacional, dedicado al cultivo del café y tabaco, con una extensión de 4.265 hectáreas, que se dice después llegaría a más de 8.000. Sin embargo, quiero hacer notar que este personaje lo retomaremos más tarde como un personaje icónico de esta época. No es ni con mucho el personaje más rico y con mayor apropiación de terrenos, es decir, él está en el número 10 de la lista de haciendas registradas, porque evidentemente aquí solo aparecen aquellas sobre las que existía un registro efectivo o existe un registro efectivo, y no aparecen las otras que funcionaban a través de prestanombres, ¿no? Y entonces alguien podía ser dueño de una extensión más grande, pero dividida en muchas fracciones o en muchos pequeños propietarios. Entonces vean, en las haciendas registradas este personaje no es el número 1, ¿sí? O sea, no es, por ejemplo, el señor Izaguirre, o el señor Carvajal, o el señor Pérez, o el señor Víctor Aguja. No son estos personajes, es uno más de los cultivadores en esta región. Sin embargo, va a ser el personaje icónico de la leyenda negra del Valle Nacional. Llega después de la revolución en Cuba, de la revolución chica y de la revolución grande, como dicen los cubanos, hacia finales del 1800, llega saliendo de Cuba para evitar que sus propiedades y sus riquezas fueran afectadas, un individuo, don Ramón Balsa, el cual había aprendido en Cuba todo lo relacionado con el cultivo del tabaco. Él, huyendo de la guerra, se viene a México, llega al puerto de Veracruz, y dicen las crónicas por ahí que un día, tomándose un cafecito ahí en el café de la parroquia con su canillita, ¿no? Aquí don Inés dice que qué maravilla es eso. Bueno, ustedes saben también, ojalá y todos sepan de eso. Bueno, tomándose ahí, sopeándose su canillita en el café de la parroquia, se le acercaron unos indígenas y le ofrecieron tabaco. Él, dicen algunos historiadores, reconoció la belleza, elasticidad y aroma de las hojas del tabaco que le ofrecieron. Preguntó a estos indígenas que de dónde lo traían, y ellos les dijeron que de Valle Nacional. Y él, con ese espíritu empresarial que tenía, intuyó que seguramente en esos terrenos se podía cultivar muy buen tabaco. Y como había sido su vida productiva en Cuba y sabía perfectamente cómo lograr muy buenas cosechas de tabaco, pues decide explorar la zona de Valle Nacional para identificar los terrenos propicios para el cultivo, ¿sí? Y con el tiempo va a suceder esto, vean, bueno, no se alcanza a ver por la luminosidad que tenemos, pero con el tiempo, por acá está Chiltepec, por aquí en el centro está Jacatepec, y hacia acá está la zona de Valle Nacional. Todo lo que aparece en gris será, pasado algunos años, terrenos de propiedad de la Casa Balsa. Es decir, don Ramón Balsa no solo va a hacer experimentos de cultivar el tabaco y darle el tratamiento que en Cuba se les daba, sino va a hacer un trabajo de apropiación enorme de más de 20.000 hectáreas de terreno cultivable dedicados a la producción de estos tabacos. Y bueno, nos dice por ahí don Daniel Cosío Villegas en un libro clásico sobre el porfiriato, que son varios volúmenes, en la parte del volumen dedicado a la vida económica, nos dice que como resultado de este gran hallazgo del señor Balsa, pues toda la zona comprendida entre Valle Nacional y Ojitlán, es decir, toda la zona chinanteca y también parte de la zona mazateca, va a ser punto de atracción de una gran cantidad de personas que van a venir a hacer fortuna o que van a venir a probar fortuna, ¿no? Muchos de ellos europeos que desde la isla de Cuba van a enterarse de que aquí
hay pues un pequeño paraíso donde el tabaco y el café se da muy bien, y entonces van a aprovechar esta ley de deslinde y también van a aprovechar algunas facilidades que se le van a dar para venirse a producir a esta zona, de tal forma que toda esta región se va a inundar. Y cuando digo que se va a inundar es porque eran una gran cantidad de productores que tenían no los miles de hectáreas, pero sí tenían terreno suficiente como para hacer del cultivo de tabaco pues una industria floreciente, ¿no? Por aquí está Rafa, que su abuelo también fue veguero, ¿no? Y por aquí tenemos que también es descendiente de estos cultivadores de esa zona. Que, repito, no se necesitaba tener, como en las grandes compañías, grandes extensiones, así miles de extensiones de hectáreas, porque no sé, con unas 10, 50, 100 hectáreas era suficiente para generar la riqueza que se requería para mantener una vida. Y esto pues se hizo extensivo para una gran cantidad de personas que llegaron a esta región, ¿no? Pero se necesitaba dinero, ¿no? Y como se necesitaba dinero, pues también había quienes aprovechaban la circunstancia de necesidad y hacían este trabajo de contraprestación del capital. Es decir, decía Carlos Mar, para producir se necesitan los componentes del capital, son tierra, trabajo y capital. Bueno, la tierra estaba ahí, con muy buen nivel de producción, se necesitaba el capital, había quienes lo tenían, y uno de los personajes que lo tenía es este señor que aparece ahí, proveniente de Asturias. Quizás el apellido les suena, les resulta familiar. Bueno, pues él es el fundador de la familia Aguja en la región. Él llega de Asturias, llega con su capital, se convierte en productor, pero también se convierte en prestamista, ¿no? Para poder habilitar a muchos de los que querían producir, ¿no? Y bueno, pues todo el eje que va Chiltepec, Acatepec, Valle Nacional, toda la ribera del río de Valle Nacional, toda la ribera del río de Santo Domingo, ¿sí? Y del río Tilpan, se van a convertir en vegas tabacaleras, ¿no? Y también llegará este otro personaje que con el tiempo se va, don José Casanueva, que con el tiempo se va a integrar a la Casa Balsa y formarán este consorcio conocido como Casanueva Balsa, que se va a convertir pues en uno de los grandes productores de tabaco. ¿Cuál era el éxito? Bueno, decía don Ramón Balsa que la manera en que se torcía el tabaco en la etapa final para producirlo en puro era el gran éxito, no solo de tener una buena planta, sino también tener el siguiente proceso bastante bien tecnificado. Y ellos, los Casanueva Balsa, van a lograrlo a través de estas fábricas de puros que se instalan en Veracruz, como la famosa La Prueba, ¿no? Que se convirtió en una de las casas más importantes de producción de puros para el mercado nacional y el mercado internacional. Y era tan bueno el tabaco que se cultivaba en esta zona que en 1884 el precio del tabaco de Valle Nacional superó a las vegas de Vuelta Abajo, que eran las más famosas en aquellos años, y empezó a llevarse tabaco mexicano a las ferias mundiales y empezó a recibir reconocimiento y medallas de oro por la calidad del tabaco, como en la Feria Mundial de París de 1900, en donde es premiado el tabaco de Valle Nacional por la calidad de los puros que se producían con esas plantas. Entonces, realmente se da una demanda enorme acerca de la producción tabacalera local, y eso pues va generando que nuevos productores quieran venir a estas tierras a probar fortuna y a enriquecerse a partir del esfuerzo de producir esta plantación. Decíamos, se necesita tierra, trabajo y capital. Se tiene la tierra, hay quien provee el financiamiento para el capital, pero el gran problema entonces se convierte en la mano de obra. ¿Cómo conseguir mano de obra para que las fincas tabacaleras sean productivas? Bueno, aparecen dos mecanismos. Uno, el de aparcería.
Es decir, el cederle una parte del terreno a alguien que quiere producir pero no tiene tierra, a cambio de una parte de la cosecha y de la promesa de comprar el producto final, cuando también se tiene la posibilidad de ser intermediario. Algo similar a lo que hacen los ingenios con la producción de caña, ¿no? Es decir, habilitar al productor para que bajo la promesa de venta del producto se tenga la posibilidad de seguirlo distribuyendo. Entonces, esta es una forma en la cual la problemática de cómo seguir produciendo cuando se tiene la tierra pero no se tiene la mano de obra se podría utilizar. Y otro mecanismo que entra en funcionamiento es la contrata, ¿no? La contrata es un sistema de enganchamiento laboral de mediano plazo, ¿sí?, para obtener trabajadores hacia estas fincas tabacaleras. Tiene estas características, ¿no? Primero, dice, es un sistema de contratación laboral aceptado y regulado por el Estado. O sea, no es simplemente que el enganchador quiere abusar del individuo, lo toma, lo engancha y lo manda a la finca de producción. No es así. Es un sistema de reclutamiento y contratación de personal implementado desde el gobierno y controlado por el gobierno, ¿sí? Segunda característica, tiene un plazo específico de ejecución. El trabajador, que es un trabajador voluntario, se contrata por un determinado plazo con la opción de renovar ese plazo o, en su caso, sencillamente desligarse del trabajo, ¿sí? Otra tercera característica es que se pacta de antemano la contraprestación. El trabajador sabe cuál es el jornal diario que va a recibir durante todo el periodo de su contratación y, finalmente, que esta es la parte del enganche, por eso se le llama enganchamiento. Esta es la parte del engancho. Normalmente el trabajador recibía un anticipo que le servía para dejar dinero en su casa, para pues solventar alguna deuda personal que tuviera antes de dirigirse a los centros de trabajo. El sistema de contrata funcionaba lo mismo para las haciendas que para las minas o las fábricas, es decir, no era únicamente un sistema laboral que funcionara para las fincas tabacaleras, era un sistema de contratación que estaba aceptado por la sociedad y por la economía de aquellos años, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no? Como en 1907 Leandro López, que es un enganchador, es un headhunter, le diríamos ahora, ¿no? Es una persona que busca trabajadores y los pone a disposición de quien los necesita, le reporta al gobernador de Oaxaca, que es quien aparece aquí, ¿no? Don Emilio Pimentel, es el personaje que aparece aquí, él es don Emilio Pimentel. Él le reporta que ha contratado a 33 personas, 29 hombres y 4 mujeres para dirigirlos a la hacienda de San Silverio. Es decir, los enganchadores, los contratadores o intermediarios laborales tenían que reportar a los trabajadores que transferían a las plantaciones o a las fábricas o a las minas para que el gobierno llevase un control de los mismos, ¿no? Porque se trataba de un mecanismo aceptado dentro de la economía nacional. Sin embargo, el problema de escasez de mano de obra no se resolvió. O sea, seguía haciendo falta mano de obra. Ya dijimos que los indígenas no eran alternativa, porque además los indígenas, al ser en algunos casos violentados o retirados de los terrenos que les pertenecían, pues sencillamente se negaban a laborar o a colaborar con los finqueros. Por lo consiguiente, era muy difícil poder acudir a la mano de obra indígena para trabajar en las factorías o en las plantaciones. Ante esa problemática, la contrata se convierte, más allá de ser un mecanismo de aprovisionamiento de personal, se convierte en un mecanismo de control gubernamental sobre ciertos segmentos de la población. En particular, se hace obligatoria para los indigentes, para los ebrios que escandalizaban en las poblaciones, y a partir de ahí empezarán los abusos que partían principalmente de los enganchados, ¿no? Algunos delincuentes empezaron también a ser objeto de enganchamiento obligatorio, algunos opositores al régimen y también algunos grupos indígenas
que se oponían al gobierno de don Porfirio. Entonces se convierte a partir de eso en un mecanismo de represión cuyos grandes ejecutores serán los enganchadores en las distintas lugares donde se encuentran, ¿no? Uno muy famoso en Córdoba, el enganchador Pedro Tresgallo, pues se decía que de repente entraba un personaje a vender agua a su casa y sencillamente ya no salía, ¿no? Y aparecía en algunos de los centros de producción del país. Les decía, algunos grupos indígenas mantuvieron durante mucho tiempo una política de oposición o un comportamiento de oposición al gobierno, no de don Porfirio, ¿no?, sino a todo el gobierno establecido en este país desde la época de los españoles. Probablemente, no sé, ustedes lo tengan ubicado, pero el combate contra Tenamaxle en Querétaro, donde muere Pedro de Alvarado, en ese combate, pues es uno de esos muchos esfuerzos que se hicieron durante el periodo español para someter a los grupos indígenas del norte, porque se convirtieron en los más rebeldes y en los más encarnizados opositores al gobierno que llegó a México con los españoles. Entonces los apaches, ¿no?, los Cheyenne, los mayos, los yaquis, todos estos grupos indígenas del norte eran opositores al régimen. Desde la época colonial y durante todo el periodo independiente, ellos mantuvieron una lucha constante en contra del gobierno, ¿no? Personajes como, no sé, Tetaviate, por ejemplo, pues son personajes icónicos de esta lucha de los indígenas del norte en contra del gobierno. Y esta situación pues no era un asunto nuevo. Cuando don Porfirio llega, se encuentra que hay una problemática con los indígenas en la zona norte, y como les repito, la idea era que el indígena era un problema, había que resolver ese problema. Los españoles dijeron, si los indígenas del norte son un problema, acabemos con el problema. Les recomiendo un libro de García de León que se llama Misericordia, donde él narra la travesía de un grupo de apaches que en el proceso de exterminio son llevados desde el norte del país hasta el puerto de Veracruz para ser llevados a Cuba y tratar de eliminar problemáticas de los grupos apaches que se oponían a que se poblaran las zonas de las Californias. Entonces, don Porfirio se encuentra con el problema, no es de él, pero se encuentra con él, ¿no? Y don Porfirio, que quiere la paz a toda costa, pues decide que la política implementada por el gobierno español funciona y hay que acabar con estos grupos indígenas. Y uno de los que normalmente se comenta que fueron objeto de esta persecución, pues fueron precisamente los yaquis, ¿no? A los indígenas yaquis se les traslada desde el norte del país hasta la zona del sureste, algunos pocos, ojo, algunos pocos hacia Valle Nacional y algunos muchos hacia Yucatán a las haciendas enequeneras, ¿sí? Entonces, es un problema para el gobierno, que encuentra como única vía de solución el exterminio de los grupos indígenas del norte. No podemos decir que sea una buena política, sin embargo, es algo que se venía haciendo desde que los españoles llegaron. O sea, no es algo que se le ocurre a don Porfirio como solución, sino es algo que de manera sucesiva prácticamente todos los gobiernos, desde el periodo español y el independiente, estuvieron haciendo para tratar de solucionar esto que en aquellos años se llamaba el problema indígena. Repito, hasta los años 50 se le siguió llamando el problema indígena. Entonces, el problema es que yo puedo obtener mano de obra, ya sea a través de contratos voluntarios o a través de estos procesos de deportación y de captura de estos indigentes o delincuentes que son llevados dentro del sistema de contrata. Yo puedo obtenerlos así, pero al tener un contrato perentorio, encuentro el problema de que se me van a ir. ¿Cómo hago para que no se vayan? Bueno, pues la tienda de raya será este mecanismo a través del cual
el enganchamiento funcionará de largo plazo. El trabajador podrá ir comprando cosas, ropa, sustento, mercaderías diversas, alcohol, etcétera, para mantener su vida, pero irá acumulando una deuda que normalmente cuando llegaba el momento de la conclusión del contrato, pues sencillamente era en su contra, y entonces se veía obligado a tener que seguir trabajando para poder saldar una deuda que en la práctica se volvía impagable, ¿no? Cuando concluía el siguiente contrato, pues seguía endeudado y sencillamente no podía liberarse del contrato, aun cuando libremente se hubiese puesto en él, ¿no? Hubiese aceptado irse como trabajador contratado a cualquier establecimiento productivo. A partir de ello, empieza a crearse este imaginario que dará como lugar esto que yo llamo la leyenda negra del Valle Nacional. Realmente era tan malo el sistema de producción en Valle Nacional, realmente era así de trágico, de cruel y de despiadado como nos los han contado. Bueno, primero tendría yo que revisar quiénes nos los han contado y dónde lo hemos aprendido antes de poder establecer un juicio. ¿Cómo se generó este imaginario? ¿Cómo creamos este concepto de que los enganchados de Valle Nacional habían pasado por todo ese viacrucis que normalmente nosotros entendemos que eran los sistemas de producción en las fincas productoras de tabaco? Bueno, tenemos en primer lugar el trabajo de la gráfica popular, ¿no? En especial la que se daba en los talleres del señor Venegas y en los talleres de don José Guadalupe Posadas, ¿no? Entonces, ellos se encargaron de pintarnos estos cuadros y plantearnos estos relatos, que yo no digo que no sean ciertos, pero yo sí pongo en tela de juicio que fuera el genérico, que a todo mundo le sucediera lo mismo. Entonces, la gráfica popular de aquellos años nos va a dar esta imagen dantesca de lo que sucedía en las plantaciones tabacaleras. Ese es un primer elemento que nos alimenta en el imaginario de esa imagen. Luego, el trabajo periodístico de los hermanos Flores Magón. Recordemos que Ricardo vivió en Amapa y desde ahí estuvo enviando cartas donde se lamentaba de la situación de los trabajadores en el Valle Nacional. Yo no sé si a Ricardo le constaban, probablemente los de Valle Nacional no, pero quizás sí los de Málzaga, porque es más cercano a la zona de donde él provenía, la zona mazateca de donde él provenía, de estas haciendas como el Yale, Cerro Mojarra, Málzaga, etcétera, ¿no? Entonces, es muy probable que a él sí le constaran las condiciones de trabajo de esta parte. Entonces, él, a través del periódico Regeneración y otros periódicos como el Aguizote, el Hijo del Aguizote, van a empezar de vez en cuando a difundir que hay condiciones deplorables de los trabajadores en las plantaciones de Valle Nacional. Y quizás la fuente más común, pues es la de este periodista norteamericano, ¿no? Que a través de engaños se hace pasar por un inversionista y entonces nos pinta un cuadro terrible. Lo curioso del cuadro que pinta Jotken Turner es que todos le hemos creído. O sea, nunca hemos pensado que el señor era un sensacionalista y un amarillista. Simplemente le hemos creído y repetimos lo que él ha dicho una y otra vez como si fuera cierto. Es decir, le damos la validez de un investigador a un periodista. Y yo no digo que un periodista no pueda ser investigador, pero lo que el señor está haciendo es una crónica periodística de lo que en un momento dado él supone que así es, ¿no? Tampoco hay testimonios gráficos relevantes en la obra de Kenneth Turner, es decir, no me presenta evidencias fotográficas de que lo que él dice sea cierto. Me presenta una crónica, me dice que así era. Por las mismas condiciones yo le creería la mitad, si no digo que no sea cierto. Sin embargo, esta obra es la que los maestros nos han dicho infinidad de veces que es cierta. Sí, la leyeron y se lo creyeron sin cuestionar las condiciones en las que Kenneth Turner obtuvo la información. Simplemente dijeron, así es, y entonces los vegueros eran
personajes terribles, ¿no?, que tenían a los trabajadores en las peores condiciones. Algo que a veces yo les cuestiono, a ver, si las condiciones eran tan malas, ¿por qué no hay registro de ninguna sublevación en ninguna de las fincas de la zona? Y eso es cierto, no hay ningún registro de que en ninguna de las vegas tabacaleras el personal haya intentado levantarse en contra de los patrones. No hay ningún registro. O el sistema de control era muy bueno, o las condiciones de trabajo realmente no eran tan malas, ¿sí? Entonces tendríamos que pensar en las dos vertientes del fenómeno para poder formarnos un juicio más cercano a lo que la realidad es, ¿no? Bueno, sobre lo que opinaba Kenneth Turner, don Enrique Albuerne escribe una novela y la magnifica, ¿no? Es literatura, es ficción, es imaginación pura del señor Albuerne. Es lo que le contaron, más lo que él se imaginaba, más lo que leyó en Kenneth Turner, y entonces quienes, por aquí la traigo por si alguien quisiera revisarla, por ahí traigo la novela de Albuerne, ¿no? Y entonces él escribe en los años 70 esta novela que alimenta esa idea, ¿no?, de que las condiciones eran terribles, ¿no? Y sobre esta novela pues se hace una película, ¿no? Entonces mucha gente se me acerca diciendo, ¿es que usted ya vio la película? Sí, sí, ya la vi. Es que ahí está lo que sucedía, ahí está lo que sucedía, ahí está lo que el señor Albuerne pensó y lo que el guionista, para hacerla espectacular y vendible, también le agregó. Vamos a ver un fragmentito, una crestomatía de la película, espero que sí se pueda ver. A ti te va a ir mejor. Acuéstelo con la mala mujer. Sí, patrón. Saquen aquel de ahí. Nomás te vas a enronchar tantito. Póngale más hojas de la mala mujer. Así está bien. Luego nos enrochamos nosotros.
Bueno, pues ahí está un fragmento de esa película. Por derechos de autor no podemos pasarla completa. Pero bueno, esto es lo que nos alimenta en el imaginario, ¿no? Y lo que vamos a obtener entonces con todo ello, bueno, otra parte del imaginario es la música popular. La música popular también se va a encargar de describir las condiciones de trabajo, ¿no? Aquí de este lado tenemos un fragmento del Cascabel, de parte de la letra del Cascabel, ¿no? O de un Cascabel, porque hay muchas versiones del Cascabel, que habla de estas condiciones, y ahí aparece también mi compañera Silvia María. Vamos a escuchar un momentito, con el desterrado de don Genaro B. Vázquez, gobernador de Oaxaca y padre también de otro gobernador, don Pedro Vázquez Colmenar. Se lo lleva para Valle Nacional, solo por haber formado un partido liberal. Lo aprendieron los rurales, porque dijo el altavoz que siendo todos mortales, toditos somos iguales, como somos ante Dios. Bueno, pues ahí está, parte de esta tradición musical que aborda el problema y que va a seguir alimentando esta idea de que las condiciones ahí eran terribles. Y esto produjo que este personaje, Cándido Fernández García, ya lo habíamos visto como el 10º de la lista de las grandes fincas tabacaleras en la zona, que este personaje, dueño de la hacienda San Cristóbal, pues se convierta en el ícono, ¿no?, del malo. ¿Sí? Por ejemplo, nadie habla del señor Sustaeta, que era peor que don Cándido, ¿no? Pero pues la literatura y Kenneth Turdes nos dijeron que el malo era él. Ni siquiera era el veguero más grande y más rico. Pero ¿qué nos dice la leyenda? Que era compadre de don Porfirio. Yo no lo creo. Los hermanos Fernández llegaron a Tuxtepec a principios del 1900, hasta donde yo entiendo, sin ninguna relación con don Porfirio, ¿no? Don Manuel Fernández instaló Toro Bravo, ¿no? Es el dueño de Toro Bravo, y su familia todavía está aquí. Mucha de su familia, mi amigo Chucho Fernández, es parte de esta familia, ¿sí? Ellos llegaron aquí, como muchos otros españoles, a buscar riqueza, y Cándido, pues no era ni el más rico ni nada, pero nos dice, era compadre de don Porfirio. Quiso tapizar la sala de su casa con monedas de curso corriente, y don Porfirio le dijo, las tienes que colocar de canto. O sea, esa es una aberración por donde se le quiera ver, ¿no? ¿Sí? Primero porque el señor no tenía ninguna relación probada con don Porfirio, tan no la tenía que cuando se metió en problemas por el asesinato de un norteamericano, sencillamente el señor fue llevado a juicio sin ningún problema, como cualquier ciudadano. Hay quienes dicen que terminó en la ruina, y hay quienes dicen que no, que se regresó a Tuxtepec y que aquí pues vivió de las otras propiedades que tenía hasta que murió. No sabemos en qué fecha, pero bueno, esta es una foto proporcionada al maestro Rodas por su familia, ¿sí? Entonces, pues es el malo, ¿no? ¿Sí? Es el arquetipo del veguero malo, y nos las hemos creído. Que es terrible era don Cándido Fernández, ¿no? Y las leyendas que se encuentran en la zona de San Cristóbal, de Santa Fe, de Santa Sofía, de toda esa parte, no, olvídenlo, da para horas y horas de crónicas acerca de lo malo que era don Cándido. Yo no digo que fuera bueno, pero pongo otra vez en tela de juicio que en realidad él fuera el más malo de los vegueros, ¿no?
hay evidencias de otros peores. Lo que tenemos es esto, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van aquí a la sala de presidentes, ahí está don Cándido, miren, apenas se alcanza a leer, pero aquí está don Cándido Fernández García como el primer presidente de esta ciudad. Ese era el malo de la película, ¿no? Y ahí está, en la sala de presidentes. Quizás ustedes no se han dado cuenta, pero ahí aparece el señor. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Y estas son las cosas que tenemos que analizar para preguntarnos si realmente lo que nos han dicho en la historia oficial y lo que nos han dicho nuestros maestros, porque a nuestros maestros les encantan estas cosas, ¿no? De decir, qué terrible era, ¿no? Nos alimenta, nos gusta pensar en lo trágico y en lo malvado del asunto, ¿sí? De esta señora nadie habla, pero era la enganchadora más importante de Tuxtepec, Pancha Robles, doña Francisca Robles, ¿sí? Henry Berlín le dedica como 5 páginas de su libro y describe quién era y qué hacía y cómo se relacionaba y la relación que tenía con el jefe político local, y en cuanto vendía a los enganchados, le decía, bueno, los compraba a $45, por ahí dice, y los vendía a $65 puestos en la plantación, ¿no? O sea, doña Pancha Robles se hizo riquísima y después se fue de Tuxtepec. Pero nadie habla de ella. ¿Por qué nadie habla de ella? Por desconocimiento de otras aportaciones de otros investigadores sobre lo que sucedía en esos años, ¿no? Y el desconocimiento nos hace entonces que esa idea que hemos tenido siempre, pues se nos quede como la única verdad existente, ¿no? ¿Qué tenemos? Estas cartas. Estas son 2 cartas que se encuentran en el Archivo General del Estado de Oaxaca, ¿sí? En una de ellas, ¿no?, este enganchado llamado José Ramírez, ¿no?, habla de que en un intento de fugarse de la hacienda, el señor José Casanueva, lo vimos, ¿no?, como parte de los personajes que integraron la corporación Casanueva Balsa, y bueno, pues le plantea a su mamá que haga algo por él para poder librarse del contrato. Esto existe como tal, es un testimonio directo de alguien que lo vivió, ¿no? Este es otra carta que también se encuentra en el agepeo, donde una madre le pide al gobernador, ¿no?, que le ayude para que su hijo, contratado en San Cristóbal, ¿no?, pueda liberarse del contrato. Es otro testimonio directo de alguien que desde adentro está tratando de zafarse de las condiciones de trabajo. Existe como tal los documentos, yo los transcribí, pero tengo fotocopias de los originales por si a alguien les interesara los documentos como tal. Lo que tenemos también es esto, ¿no? Muchas de las expresiones de la gráfica popular, como también de José Guadalupe Posada, que se llama Tristísimas Lamentaciones de un Enganchado, donde en forma de verso, ¿no?, hay una historia acerca de lo que vivían los trabajadores en la zona de Valle Nacional, ¿no? Esta es otra gráfica, no tengo el autor, son pues copias que se encuentran en bibliotecas de universidades norteamericanas, la mayoría de ellas, en donde se ve cómo se llevaba a las cuerdas de enganchados a través del ferrocarril. Tenemos otra, ¿no?, donde hay una gran cantidad de personas anónimas y muchos de estos trabajadores que van, se encuentra en la Universidad de Nuevo México, ¿sí? No tenemos acceso fácil a ellas porque lógicamente pues son documentos que por aquí casi no circulan, ¿no? Y también tenemos evidencia fotográfica, muy poca evidencia fotográfica acerca de la zona. Es lo que decía, lamentablemente no tenemos un registro fotográfico acerca de lo que verdaderamente sucedía, y las imágenes que tenemos pues son imágenes idílicas, ¿no? Son imágenes de trabajadores en actividades normales de las plantaciones, ¿no? Estas las recuperé hace poco, ¿sí? Estas pertenecían eran plantaciones de la Casa Balsa, provienen de un libro que se llama Oaxaca Ilustrado de 1901,
Y si se dan cuenta son así, ¿no? El paisaje, las vegas tabacaleras, las casas para ¿cómo se llama? Almacenar el tabaco, los trabajadores en el campo. No hay imágenes de otro tipo de condiciones de los trabajadores. Esta no es de esa época, porque me la voy a saltar. Esta sí, ¿no? Es de los pocos documentos gráficos, esperando la paga en una tienda de raya, proviene de este proyecto que la doctora Teresa de la UAM ha estado trabajando en la zona chinanteca y que ha producido pues varias tesis en donde se aborda de manera fragmentaria estas situaciones de las condiciones de trabajo en la zona de Valle Nacional. Igual, ¿no? Ahí no hay, si se dan cuenta, no hay ningún guardia, no hay soldados, no hay rurales, no hay ningún elemento que me diga que estas personas aquí están custodiadas y están prisioneras en ningún sentido. O sea, la imagen, no sé si es idílica y así la quiso tomar el autor, pero si fuera un testimonio que yo analizo, pues lo que yo encuentro es que no hay condiciones de violencia hacia los trabajadores en esta gráfica. Y eso es lo que tenemos que analizar, es decir, no quedarnos únicamente con lo que nos dijeron o lo que la tradición oral nos ha dicho, porque evidentemente el gusto por lo trágico, el gusto por lo exacerbado de las cosas siempre nos va a ganar, ¿no? Entonces, la invitación siempre es a que veamos las dos caras de la moneda y que a partir de esas dos caras de la moneda, bueno, pues si se nos inclina por un lado o por el otro, pues ya tomaremos una decisión, pero si se nos queda de canto, como le pidieron a don Cándido Fernández que las colocara, pues bueno, pues nos mantendremos en el fiel de la balanza. Nuestra función como historiadores es ponerles a disposición de ustedes lo que existe bueno y lo que existe malo, ¿no? Y que a partir de ello, pues ustedes puedan formar sus propios juicios o interesarse en investigar más, porque evidentemente lo que uno va encontrando no es todo el universo que existe. Ojalá pudieran surgir muchísimas cosas más que nos permitan tener una idea mucho más cercana, mucho más completa de lo que verdaderamente sucedía en las plantaciones, repito, no solo de Valle Nacional es el ícono, pero lo mismo estaba sucediendo en la parte de Usila, en la parte de Ojitlán, en la parte de Jalapa, en la parte de Soyaltepec, ¿no? En la parte de Izcatlán, es decir, y hacia la parte de Choapan, igual, ¿no? Toda esta parte, e incluso aquí mismo, ¿no? Aquí mismo en las inmediaciones teníamos plantaciones tabacaleras, es decir, no era un caso ahí incrustado en un solo municipio, sino era una problemática regional, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque generó una gran cantidad de riqueza. Lamentablemente esa riqueza no se quedó aquí, sino se fue a otro lado, y quizás eso sí es lamentable, ¿no? ¿Sí? Por mi parte, pues les agradezco su presencia y si hay alguna pregunta, alguna aportación, algún comentario, con todo gusto los escuchamos.